Ándale, para que sepas, tu programa. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de tu programa, Ándale para que sepas. Mi nombre es Gabriela Herrera y los invito a que se pongan de contacto a través de las líneas telefónicas que aparecen en tu televisor o a través de las redes sociales como lo son Twitter o Facebook. También puedes suscribirte al canal YouTube Si hay Mujeres en Durango. Quiero agradecer a quienes hacen posible este programa, como es el Fondo Semillas, la Asociación Civil Si hay Mujeres en Durango, por supuesto a la Universidad Juárez del Estado de Durango y al Instituto Alejandría. El día de hoy hablaremos de las defensoras de los derechos. Acompáñame a ver tu sección favorita, Chúpate esta, con mi compañera Ana Luisa Flores. El día de hoy, defensoras de los derechos de las mujeres. Acompáñame. Hola, nos encontramos con Brenda Neria. Ella nos acompaña de Fondo Semillas y le vamos a hacer algunas preguntas. Brenda, ¿por qué fue que tomaste la decisión de luchar junto a las mujeres? Bueno, creo que es importante conocer los derechos de las mujeres y ejercerlos, y creo que la lucha con las mujeres es lo primordial. Brenda, ¿qué experiencias te deja trabajar para Fondo Semillas? Bueno, me deja muchísimas experiencias, me deja una gran alegría conocer los avances de las organizaciones. Creo que más bien debemos de ser conscientes para poder defender los derechos de las mujeres. Debemos de conocer las injusticias que vivimos muchas mujeres para estar a favor de los derechos. Gracias, Brenda. Los derechos de las mujeres están respaldados por la ley. Solo hace falta acercarse a las asociaciones correspondientes. Ándale, para que sepas. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas que habitamos en este planeta. Específicamente hablando de los derechos de las mujeres, muchas veces cuando no los aplicamos es a causa de su desconocimiento. Debido a la falta de información, es por ello que las personas muchas veces no sabemos cómo proceder en el caso de la violentación de algunos de esos derechos, o en caso de necesitar información, no sabemos dónde pedirla. Vamos a ver la cápsula filosofal con el licenciado Alejandro González Jano. Bien, analicemos. Para hablar de mujeres defensoras de derechos, sería importante, sobre todo, hablar de esa condición humana de dignidad que todos tenemos. Y entonces, a través del hecho de que las mujeres defiendan los derechos de los demás, manifestamos nuestra verdadera fortaleza como comunidad. Pues sí, un lazo que, si hablamos de estereotipos, se quiere poner o se quiere ver como un lazo débil dentro de la sociedad, que puede ser el sector de las mujeres, sale hacia el resto y fortalece la red social y grita y hace por los derechos de los demás, entonces podemos ver la fortaleza de todos y podemos ver un ejercicio político que tiene mucha trascendencia y que tiene toda la importancia para nosotros como sociedad. El hecho de saber y tener por cierto que nuestros derechos serán respetados y serán defendidos por cualquier miembro, y el hecho de que una parte fortalezca al todo hace que nos conformemos como una unidad fuerte, inteligente, digna y próspera, ¿no? El hecho de que todos tengamos en cuenta la dignidad del otro y que comprendamos cómo es esa otredad para poderla defender desde nuestra trinchera hace mucha fortaleza. Entonces el hecho de que las mujeres defiendan los derechos, ya sea de las mujeres o de cualquier otra persona, es una manifestación muy grande de la madurez, de la fortaleza y de la prosperidad de una sociedad inteligente que ve por el bien común, que al final sería el fin de toda política y de toda sociedad, para la felicidad de todos. Eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
Vamos a tu sección, Coge Conciencia con la licenciada Julieta Hernández Camargo. Hola, ¿qué tal? Hoy te estoy hablando desde el Museo de los Gurzas, en especial de la sala de fotografía, donde se está celebrando el Festival Revueltas y dentro de él el coloquio de la Red de Escritores Independientes de Durango, donde participé con el tema de Nelly Campobello, una duranguense que escribió, bailó y puso en alto el nombre de Durango y de México en todo el mundo. Mi tema es las defensoras de derechos humanos. La pregunta, ¿quién protege a las mujeres que defendemos, a las otras mujeres? Las mujeres que somos voz de las sin voz, corremos peligro. Si tocamos intereses, corremos peligro. ¿Qué hacemos para defendernos de estos problemas que pudieran surgirnos en nuestra defensa? Bien, en México existe un mecanismo de protección para las defensoras y también para las periodistas. Este mecanismo está dentro de la Secretaría de Gobernación, pero por otra parte, nosotras, las mujeres defensoras de derechos humanos de las otras mujeres, tenemos una organización que se llama Red de Defensoras de Derechos Humanos y también pertenecemos a la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, que incluye a mujeres que defienden a las otras mujeres de toda Mesoamérica. Nosotras, las mujeres que defendemos, que somos tu voz, estamos aquí para defenderte de cualquier violación a tus derechos humanos. Muchas gracias. Acompáñame a ver la colaboración de la licenciada Marta Figueroa, defensora de los derechos humanos. Mi nombre es Marta Figueroa, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas. Trabajo en Chiapas, en una organización que se llama, o nos dicen COLEM. Desde ahí, desde hace 26 años, trabajamos el tema de la defensa de mujeres. Nos hemos convertido en defensoras de los derechos de mujeres desde el activismo que iniciamos hace pues ya más de 26 años. Esto nos permitió acercarnos, sobre todo en el 94, para entender los riesgos y problemas que hay en México para quienes nos dedicamos a defender los derechos humanos. ¿Quién defiende a los que defienden derechos humanos? Pero además, ¿qué pasa si es un defensor o una defensora? El 94 no solo mostró la violencia y la desigualdad, sobre todo el tema de pueblos indígenas en Chiapas, que era un tema no solo de México, sino del mundo, sino también vino a sacar a colación qué pasaba con las activistas, con los activistas y cómo las agresiones del Estado formalmente, la violencia institucional, la no institucional, el tema de los paramilitares, las agresiones a quienes defendemos derechos humanos, eran diferenciadas si éramos hombres o mujeres, y aunque lo dijimos en el 94, el mecanismo para defensores y defensoras, es decir, la respuesta del Estado mexicano, tardó técnicamente 23 años en llegar. Y aún en esta respuesta apenas se empieza a ver qué pasa con las defensoras de derechos humanos, esta invisibilización, estos ataques a la familia, estos ataques sexuales, que no es una competencia con los defensores a ver si las mujeres sufren más que los hombres, claro que no, pero si no entendemos que la violencia hacia las mujeres, en especial las defensoras, las periodistas y otras gentes en otras profesiones es diferente, si eres hombre, si eres mujer, no va a haber modo de hacer actividades diferenciadas para hombres y mujeres, y entonces no se va a poder prevenir y vamos a seguir teniendo situaciones de violencia y de impunidad casi garantizada, incluso de invisibilización, como en el caso de los crímenes de la Narvarte, que es un feminicidio múltiple, es un multifeminicidio, en donde perecieron 4 o han matado a 4 mujeres y a un periodista, y no sabemos el contexto de qué, y la primera línea tira hacia el gobierno. Hay otras líneas de investigación o que se deberían tomar en cuenta, como los niveles de violencia en la Ciudad de México. ¿Qué pasa con eso? Es un feminicidio.
las mataron a ellas, el odio hacia las mujeres, en esta destrucción de sus cuerpos, en esta desnudez, en esta violencia que sufrieron antes, durante y después de ser cruelmente asesinadas, quedó totalmente invisibilizada en la muerte o en la noticia de la muerte de Rubén. No porque no sea importante, pero decían, mataron a Rubén y 4 gentes más, 4 mujeres más. Y así invisibilizaban y estaban abriendo el campo otra vez a la impunidad. ¿Qué pasa con las mujeres que defendemos derechos humanos de mujeres? Estemos en organizaciones mixtas o no, seamos activistas o no. Alguna mamá me decía, es que yo nunca pensé en ser defensora de derechos humanos. La vida me trajo hasta aquí cuando empecé a buscar a mi hija. ¿Qué hacemos cómo protegemos a esta mamá que hoy está buscando justicia para su hija, pero para todas estas 6,000 desaparecidas o más, y que además sufren persecuciones o han sido víctimas de violencia feminicida, como Silvia en Sinaloa, como la otra compañera en Sonora, como Marisela de Chihuahua? ¿Qué pasa con cómo seguir ante estos actos que nos aterrorizan, nos inmovilizan y que además los medios ni siquiera retoman completos, sino nos vuelven a invisibilizar? Y eso nos deja otra vez vulnerables y desprotegidas. Queremos defender derechos, pero es un derecho también, el derecho a defender derechos, pero ¿quién nos defiende a nosotras? ¿O cómo vamos a hacerlo junto con las periodistas, junto con los otros defensores y defensoras de derechos humanos? Ándale, para que sepas, tu programa. Te invitamos a ver este y todos los martes tu programa Ándale para que sepas, a las 10 de la noche por tu canal TV UGED. Ándale, para que sepas, tu programa. Estas son las noticortas de Ándale, para que sepas. El miércoles 21 de octubre, en el marco del 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C., se llevó a cabo en la oficina de Haas la presentación del informe 2012-2014 de agresiones a defensoras de derechos humanos, elaborado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. El diálogo permitió presentar a las defensoras su labor y los contextos en los cuales están llevando a cabo la defensa de los derechos humanos. También se mencionaron los riesgos y violencias que en común se han venido identificando y las respuestas que las defensoras están realizando frente a ello. Estas fueron las noticortas de Ándale, para que sepas. Acompáñame a dar un viaje en la máquina del tiempo. Defensoras de los derechos. 1996. Hina Jalani y Asma Jahangir han estado al frente de los movimientos a favor de los derechos de la mujer y humanos en Pakistán. Esto les ha ganado ser vigilada las 24 horas del día, los 365 días del año. 2003. Leima Roberta Wobe, activista social reconocida por su papel de líder del grupo Women of Liberia Mace Action for Peace y que fue el germen del movimiento pacifista que logró poner a fin
a los conflictos civiles en Liberia dentro de este mismo año. Dentro del mismo 2003, Shirin Ebadi, iraní ganadora del Premio Nobel de la Paz, es fundadora del Centro de Defensores de los Derechos Humanos a sus 27 años, siendo también la primer juez femenina en Irán. 2005, Tawakkul Karman, política y yemení, también activista en pro de los derechos humanos que lidera el grupo de mujeres periodistas sin cadenas dentro de su localidad. En el 2006 aparece Ellen Johnson Sirleaf, primera mujer africana elegida democráticamente como presidenta de su país. Su liderazgo es reconocido en toda África y es un símbolo para la revelación de los derechos políticos de las mujeres y humanos en todo el continente. Del 2010 al 2011, la investigación Defensoras de Derechos Humanos en México diagnosticó sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo las mujeres defensoras de los derechos. Señala que en los últimos años las agresiones y los ataques contra este sector han aumentado en todo el país hasta en un 30%. 2013. Alba Cruz Ramos, abogada y coordinadora del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Govixa AC, lleva desde el 2007 siendo objeto de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se le proporcione protección debido a las constantes amenazas recibidas a causa de su trabajo como defensora de los derechos humanos. 2015, con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos, reportó en México, El Salvador, Honduras y Guatemala 31 asesinatos y 39 intentos de homicidios contra activistas. ¿Quieres saber cómo convertirte en defensora o defensor de los derechos humanos? Acompáñame a ver la siguiente colaboración. Imagina esto. Si una autoridad, un empresario o cualquier persona comete algún abuso, hay una víctima a la que hay que defender. Y defenderse es un derecho. Hay personas que se indignan y toman acciones positivas para ayudar a otras. Algunas tienen desventaja por pertenecer a grupos discriminados. Defenderles es un deber. Ellos son defensores y defensoras de los derechos humanos. Gente que trabaja porque seamos tratados igual y porque las autoridades no cometan ni permitan algún abuso. Tú seguramente has defendido a alguien ante una injusticia y sin saberlo te convertiste en defensor o defensora. Todas y todos podemos serlo. No es necesario pertenecer a una organización o tener una profesión específica. Aunque parezca absurdo, hay quienes quieren impedir el trabajo de las y los defensores porque al proteger a las víctimas exponen al agresor a ser llevado ante la justicia. Y en nuestro país, eso basta para generar represalias como amenazas, agresiones, encarcelamientos, difamaciones e incluso que sean obligados a dejar su hogar o hasta perder la vida. Si las y los defensores se tienen que defender a sí mismos, no podrán defender a nadie más. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden. Exijamos al gobierno que prevenga cualquier tipo de agresión en su contra y que investigue a fondo los ataques cometidos. Piénsalo así. Mientras más personas apoyen a las y los defensores, menos riesgos se enfrentarán y tú estarás más protegido contra la injusticia. Recuerda que la violencia, la impunidad, la desigualdad y la discriminación son situaciones de todos los días y no puedes pensar que no te va a tocar. Ejerce tu derecho a defender los derechos humanos enviando este video a todos tus contactos. Entre más lo reenvíes, más fácil lo verán civiles, militares, políticos y jueces. Para que de una vez por todas vean a los defensores y defensoras como personas que trabajan por la sociedad. Y reconozcan que luchan para que todas las personas tengamos los mismos derechos. La mayoría de las defensoras de los derechos humanos desarrollan su actividad en el plano nacional o local en defensa del respeto de los derechos de sus propias comunidades y países. Ahora vamos a ver la colaboración de la Iniciativa Mesoamericana de los Derechos Humanos. Tal vez no lo sepas, pero estos son los nombres de al menos 39 mujeres que desde el 2010 han sido asesinadas en Mesoamérica por defender derechos humanos.
Mientras nuestros cuerpos están colonizados, asediados por la violencia misógina, los fundamentalismos religiosos, las redes de trata, la explotación laboral en las maquilas, por los mandatos de género que nos imponen vidas que no hemos elegido vivir. Mientras nuestros hijos e hijas siguen desaparecidas, mientras nuestros padres, madres, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, siguen esperando que la justicia rescate sus nombres de la fosa de la impunidad. Mientras los gobiernos privilegian los intereses privados de las empresas sobre bienes colectivos como la tierra, el agua, el aire o las semillas. Mientras los militares, la policía y el crimen organizado ocupan y tiñen de sangre nuestras calles en una guerra absurda, cuyo botín muchas veces son nuestros cuerpos. Mientras los crímenes de odio siguen estando impunes porque aún no se ha decidido que todas las vidas son importantes. Mientras miles de mujeres pobres están condenadas a morir o a ir a la cárcel por no poder acceder a métodos anticonceptivos o al derecho al aborto. Mientras los medios masivos de comunicación callan todo aquello cuanto no deberían callar y los gobiernos y otros poderes fácticos pretenden callarnos a nosotras, que tenemos tanto que decir. Mientras todo esto pasa, miles de mujeres en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en México, en Nicaragua, día tras día defienden la esperanza, la convicción de justicia e igualdad y trabajan para que las violaciones a los derechos humanos dejen de ser una realidad generalizada en nuestra región. Todas ellas son defensoras de derechos humanos y muchas de ellas están en peligro. Las organizaciones que impulsamos, la IM Defensoras, buscamos diseñar alternativas de protección integral, incluyendo medidas de seguridad y autocuidado, para responder a la violencia que enfrentan las defensoras por la labor que realizan. Somos mujeres, creadoras de vida, y la protegeremos contra toda esa inmundicia. Vamos sin prisa, con calma y con cuidado, uniendo fuerzas con las que caminan a mi lado, cantando al mundo porque es lo que nos toca, comunicando de los triunfos y derrotas. Y aunque somos pocas, eso no es pretexto, dejamos claro que una mujer nunca es menos. Somos voz, somos fuerza, somos vida y libertad, obras plasmadas y letras, más que una alerta, entre verdades, realidades, mira, detente y observa. Somos voz, somos fuerza, somos vida y libertad, obras plasmadas y letras, más que una alerta. La iniciativa para mí ha sido muy importante en mi vida y sobre todo la Red de Defensoras en México, porque ha sido como mi segunda, mi brazo derecho, vaya, ¿no? De que yo puedo hacer esto o voy a defender esto, pero no estoy sola. Yo sufrí un atentado ahorita el 9 de enero, ahí estuvo la iniciativa, ahí conocí a la iniciativa y estuvo para que me pudiera movilizar en determinado momento y estar 2 meses fuera del área donde me habían amenazado para poder analizar en dónde reubicarme y continuar en el proceso de lucha. Bueno, yo creo que la red mesoamericana ha logrado precisamente eso, la unidad, y ha logrado también el conocimiento pleno de lo que significa la solidaridad. Cuando nos tocan a una, nos tocan a todas. Que como mujeres nos hemos dado una esperanza de vida. Yo estoy muy agradecida porque gracias a la fuerza que me han dado las hermanas de muchos lugares, es que creo en la vida. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será reflejo. Acompáñame a ver Católicas por el Derecho a Decidir, esto es Catolicadas. El 22 de
será el día de una santa muy especial y quería pedirle que celebre una misa para las festividades que estoy organizando. Con gusto. ¿Y de qué santa se trata? María Magdalena. ¿María Magdalena? ¿Una prostituta conversa? No me parece que sea la santa más idónea para conmemorar. Padre Beto, María Magdalena formó parte de los apóstoles. Nunca fue una prostituta. Es una mentira que se le fue inventando dentro de la iglesia. En ningún lugar dice eso. Todos los evangelios en donde ella aparece como protagonista han sido excluidos por la iglesia. María Magdalena fue la persona más cercana a Jesús y la guía espiritual de los apóstoles. Puras fantasías. En lugar de pedir una misa, deberías de hacer una obra de teatro. Pues ya verá usted. Muy bien, vamos a empezar el ensayo de la verdadera historia de María Magdalena. Comencemos con la escena en que ella visita a los apóstoles después de que Jesús murió. ¿Listos? ¡Acción! Hola, ¿dónde están? ¿Hay alguien aquí? Ahora entra Pedro. ¿Quién anda ahí? Pedro, soy yo, María Magdalena. Jesús volvió a aparecer. ¿Otra vez con esa historia? ¿Y por qué te voy a creer? A mí nunca se me ha parecido. Vi al Señor y me dijo, bienaventurada eres, pues no te has turbado al verme. Te prohíbo que hables como Jesús. Rodéala, Richie. Todos tenemos miedo de lo que va a pasar, menos tú. Seguro que estás en trato con los romanos. No levantes falsos en contra de mi persona. Perdón, no puedo. Parece que fui demasiado duro. Marta, ¿qué pasó? Por capacidad y experiencia, me corresponde ocupar el puesto de directora de la empresa en la que trabajo. Pero el lugar está lleno de hombres que no pueden aceptar que una mujer sea su jefa y me están levantando falsos. ¿Qué falsos? Andan diciendo que si llego a director es porque me acosté con mi jefe. Ya no doy más. Creo que lo mejor es que renuncie. Marta, no dejes que esos hombres hagan contigo lo que le hicieron a María Magdalena dentro de la iglesia. Los hombres que han gobernado la iglesia han desconocido durante siglos el liderazgo espiritual que el propio Jesús le dio a María Magdalena. Ella fue la elegida para llevar su mensaje a los apóstoles después de resucitar. No renuncies a tus capacidades para ejercer liderazgo, Marta. Tienes razón, Sor Juana. Voy a luchar por mi puesto. Como directora de esta empresa, quiero darles la bienvenida y anunciarles el nuevo plan de trabajo. Juan, usted se hará cargo de los proveedores extranjeros. Marco supervisará las ventas y a partir de mañana se integran a la gerencia 2 mujeres, Ruth y Miriam. ¿Sí, Pedro? Doctora, es Sor Juana en la línea 3. Hola, Marta. Mañana es el estreno de la obra. ¿Estás lista? Estoy lista para lo que sea, Sor Juana. Hemos llegado al final de una emisión más de tu programa, Ándale para que sepas. Mi nombre es Gabriela Herrera y nos vemos la próxima semana.